Capítulo 10. Me despertó Chubbs, con una sola palmada en el hombro, como si no se atreviese a tocarme lo bastante como para zarandearme. Pero no hizo falta más. Me había quedado acurrucada en uno de los estrechos asientos, pero aquel mínimo contacto había bastado para que me despertase sobresaltada y me golpease la parte posterior de la cabeza contra la ventana. Noté la frialdad en la nuca y caí en el limitado espacio entre el asiento de delante y el mío. Durante un confuso momento, no recordé dónde estaba ni tampoco, no hace falta decirlo, cómo había llegado hasta allí. El rostro de Chubbs se cruzó en mi campo visual y vi que arqueaba la ceja ante la maraña de brazos y piernas en que me había convertido. Y entonces lo recordé todo, como si me hubiesen dado un puñetazo. Maldita sea, pensé, intentando apartarme el pelo de la cara. Solo pretendía cerrar los ojos unos minutos, pero a saber cuánto rato había estado dormida. A juzgar por la cara de Chubbs, no había sido una siestecita. ¿No crees que ya has dormido bastante?, refunfuñó Chus, cruzándose de brazos. El interior del monovolumen estaba más caldeado, y no comprendí por qué hasta que me senté y vi que estaba tapada con la tela azul oscuro que cubría el parabrisas posterior. La realidad de la situación me sobrevino al instante, con una aguda punzada en el costado. Había quedado completamente expuesta en un vehículo lleno de desconocidos, tan expuesta de hecho que incluso Chubbs me había tocado. No sabía quién de los dos había tenido más suerte, si él porque yo no le había limpiado el cerebro, o yo por haber evitado otro potencial desastre. ¿Cómo podía ser tan estúpida? En el instante en que supieran lo que era, me echarían de allí. ¿Y dónde iría a parar? Y hablando de eso, ¿dónde estamos? Me incorporé. ¿Dónde están los demás? Chubbs estaba sentado en uno de los asientos centrales, repartiendo el tiempo entre el libro y el universo de árboles que se veía al otro lado de la ventanilla tintada. Intenté seguir su mirada, pero no había nada más que ver. Cerca de la encantadora ciudad de Kingwood, Virginia Occidental, Lee y Suzume han ido a comprobar algo, dijo. Sin darme cuenta, me había inclinado hacia adelante para intentar averiguar qué leía. Llevaba años sin ver un libro, y mucho menos leerlo, pero Chubbs no estaba por la labor. En el momento en que le rocé el hombro, cerró el libro y se volvió para lanzarme la mirada más repugnante e inimaginable. A pesar de que llevaba aquellas gafitas minúsculas y de que yo sabía que guardaba un encantador costurero debajo del asiento delantero, recordé que existía la remota posibilidad de que pudieran matarme con el cerebro. ¿Cuánto he dormido? Un día, dijo Chubbs. El general te quiere en pie y lista para prestar servicio. Está con ganas de marcha. Por mucho que no seas más que una verde, espera tu colaboración. Elegí con gran cuidado lo que iba a decir a continuación e hice caso omiso de su expresión desdeñosa. Que piense eso, si así se siente mejor. Si él se creía el más listo, no pensaba llevarle la contraria. Seguramente había ido al colegio muchos más años que yo. Había leído cientos de libros más y sabía suficientes matemáticas como para que le sirviesen de alguna cosa. Pero por pequeña y estúpida que me hiciera sentir, yo no debía ignorar el hecho de que, con un simple toque, podía leerle todo el contenido de la cabeza. Liam es azul, ¿verdad? Dije. ¿Sue y tú son también azules? No, frunció el entrecejo, y pasó un momento decidiendo si debía revelarme aquella información. Suzume es amarilla. Me enderecé en mi asiento. ¿Tenían amarillos en el campamento? Chubbs refunfuñó. No, verde, te he mentido. Sí, teníamos amarillos. Aquello no tenía sentido. Si habían eliminado a todos los amarillos de Turman, ¿por qué no habían hecho lo mismo en los demás campamentos? No sabía muy bien cómo preguntarlo. Cuando había entrado en el monovolumen después de que Sue me ayudara, simplemente había pensado que era una niña tímida en presencia de desconocidos.
pero en todo aquel rato no le había oído pronunciar palabra. No había hablado ni conmigo, ni con Chubbs, y ni siquiera con Liam. ¿Les hicieron algo a los amarillos? ¿A ella? El ambiente del monovolumen solo podía haberse electrificado a mayor velocidad si hubiese arrojado un cable pelado en una bañera. Chubbs se giró hacia mí bruscamente. Levantó los brazos y los cruzó sobre el pecho. La mirada que me lanzó a través de sus gafas habría convertido en piedra incluso al alma más débil. Eso, empezó a decir muy despacio, como para asegurarse de que lo comprendía a la perfección, no es, en absoluto, asunto tuyo. Levanté las manos, en señal de rendición. ¿Se te ocurrió por un momento pensar lo que podía pasarle a Sue cuando empezaste a perseguirla? Siguió presionando Chubbs. ¿Te preocupó por un momento que tus amigos del todoterreno verde pudieran cargársela? La gente del todoterreno verde, empecé a decir, y habría terminado la frase de no ser porque la puerta de atrás se deslizó de repente. Chubbs emitió un sonido que solo puede describirse como degrancido, y corrió al asiento del acompañante. Cuando se hubo instalado, tenía los ojos casi tan abiertos como Sue, que lo observaba desde la puerta. No hagas eso, dijo respirando con dificultad y llevándose la mano al corazón. Avisa antes, ¿entendido? Sue arqueó una ceja en mi dirección, y yo le respondí arqueando a mi vez una ceja. Pasado un instante, pareció recordar por qué había abierto la puerta, y nos hizo señas con su llamativo guante para que saliéramos. Chubb se desabrochó el cinturón de seguridad con un suspiro de fastidio. Ya le dije que era una pérdida de tiempo. Dijeron Virginia, no Virginia Occidental, y entonces volvió a mirarme. Por cierto, el todoterreno era marrón claro. ¿No decías que tenías memoria fotográfica? Pensé en replicar con una excusa, pero me la impidió con una mirada y salió, cerrando después de un portazo. Salí del monovolumen por mi puerta y seguí a Sue. Eché a andar por el barro y la triste hierba amarillenta, mientras observaba a mi alrededor por primera vez. Había una indicación de madera inclinada hacia atrás, como si alguien hubiera chocado contra ella, donde podía leerse Camping Eighth River, pero no había río por ningún lado, y evidentemente tampoco era exactamente un camping. En todo caso era, o había sido en su día, un antiguo aparcamiento de remolques y autocaravanas. Cuanto más nos alejamos del monovolumen, más nerviosa me sentía. Ya no llovía, pero sentía la piel fría y pegajosa al tacto. A nuestro alrededor, hasta donde me alcanzaba la vista, había esqueletos chamuscados, plateados y blancos, de lo que había sido autocaravanas y remolques. Las paredes completamente carbonizadas de los remolques fijos de mayor tamaño dejaban a la intemperie cocinas y salones con el interior intacto, aunque inundado o infestado de animales y hojas putrefactas caídas de los árboles cercanos. Era como una fosa común de vidas pasadas. Pese a que las puertas mosquiteras estaban combadas y medio arrancadas, pese a que muchas autocaravanas reposaban sobre neumáticos rajados, se percibían aún algunos signos de vida. Las paredes estaban decoradas con fotografías de familias felices y sonrientes. Un reloj de pie seguía contando el paso del tiempo. En las cocinas se veía todavía cazuelas. Un pequeño y solitario columpio continuaba intacto en el otro extremo del terreno. Sue y yo rodeamos una autocaravana volcada en el suelo, siguiendo el rastro de unas pisadas profundamente marcadas en el barro. Eché un vistazo a aquel esqueleto oxidado, sin soltar la mano enguantada de Sue. La niña levantó la vista y me lanzó una mirada inquisitiva, a la que yo respondí haciendo un gesto negativo mientras decía fantasmagórico. Cuando se puso de nuevo a llover, las gotas amarillentaron los cuerpos metálicos e hicieron vibrar los tejados y mámparas más débiles. Me sobresalté y chillé en el momento en que la puerta de un remolque cayó al suelo y se interpuso en nuestro camino. Sue saltó sobre ella y señaló en dirección a Chubbs y Liam, que estaban enzarzados en una conversación.
Tardé unos segundos en reconocer a Liam. Debajo de la chaqueta llevaba una sudadera azul, cuya capucha se había subido por encima de lo que parecía una gorra de los Redskins, y no tenía ni idea de dónde había sacado las gafas de sol de estilo aviador que le ocultaban buena parte de la cara. No es, decía Chubbs, ya te lo dije. Dijeron que estaba en el este del estado, insistía Liam, y con ello podían referirse a Virginia Occidental o podrían habernos estado haciendo una broma, dijo Chubbs, acabando la frase por él. Debió oír que nos acercábamos, puesto que se volvió, sobresaltado. Me miró a los ojos y puso mala cara. Buenos días, preciosa, dijo Liam. ¿Has dormido bien? Sue correteó por delante de mí, pero los pies me pesaban como el plomo. Me crucé de brazos y me armé de valor para preguntar. ¿Qué es este lugar? Esta vez fue Liam el que suspiró. Confiamos en que fuera Eights River. El Eights River, quiero decir. Ese río está en Virginia, dije bajando la vista. En la península, desemboca en la bahía de Chesapeake. Gracias, detective, no me digas. Chubbs hizo un gesto negativo con la cabeza. Nos referimos al Eights River del huidizo. Oye, dijo Liam en tono cortante. Tranquilo, ¿sí? Nosotros tampoco sabíamos nada sobre el tema hasta que salimos del campamento. Chubbs se cruzó de brazos y apartó la vista. Lo que tú digas. Vi que Liam me miraba, lo que me llevó de inmediato a mirar a Sue, que parecía confusa. Contrólate, me ordené. Para ya. No me daban miedo, ni siquiera Chubbs. Tal vez un poco cuando pensaba en la facilidad con que podía destrozarles la vida, o me imaginaba su aterrada reacción si llegaban a descubrir quién era yo en realidad. No sabía ni qué decir ni cómo comportarme con ellos. Todo lo que hacía o decía me parecía torpe, estridente o fuera de lugar, y empezaba a preocuparme la posibilidad de no llegar a quitarme jamás de encima aquella sensación de incertidumbre e inquietud. Me sentía como el más monstruo de todos los monstruos, y encima carecía de una capacidad tan básica como la de saber comunicarme con normalidad con otros seres humanos. Liam suspiró y se rascó la nuca. La primera vez que oímos hablar de Eights River fue a través de otros chicos del campamento. Supuestamente, y me gustaría subrayarlo de supuestamente, se trataba de un lugar donde podemos ir a vivir los chicos y las chicas. El huidizo, el que dirige la orquesta, puede ponerte en contacto con tu familia sin que se enteren los de las FEP. Hay comida, cama. Bueno, ya te lo imaginas. El problema es encontrarlo. En Ohio nos cruzamos con unos azules poco serviciales que nos hicieron creer que estaban por esta zona. Pero es de esas cosas que si las sabes no debes hablar sobre ellas, dije para terminar la frase. ¿Y quién es el huidizo? Liam se encogió de hombros. No lo sabe nadie, o bueno, imagino que hay gente que lo sabe, pero que no lo dice. Aunque corren rumores increíbles sobre él. Los de las FEP le pusieron ese apodo porque supuestamente escapó de su custodia un mínimo de 4 veces. Podría decirse que nos deja en evidencia a todos los demás, ¿no te parece? La verdad es que me sentía fatal conmigo mismo hasta que me contaron los rumores que corren sobre él. Liam se estremeció. Por lo visto es uno de esos... es naranja. La palabra me sacudió de los pies a la cabeza y me dejó helada. Liam continuó hablando, con menos repugnancia, pero lo oía como un rumor lejano. No me enteré ni de una palabra de lo que estaba diciendo. El huidizo. Un chico capaz de ayudar a los demás a volver a casa, siempre y cuando tuvieran un hogar al que regresar, y unos padres que los recordaran y los amaran, una vida que recuperar, y por lo visto, uno de los últimos naranjas que quedaban. Cerré los ojos con fuerza y, por si no bastara con eso, me los apreté también con la palma de las manos. Yo no podía optar por su ayuda, aunque en el caso de que consiguiera ponerme en contacto con mi familia, no creo que recibieran con los brazos abiertos a una chica a la que consideraban una desconocida. Estaba la abuela, claro, pero era imposible saber dónde vivía ahora.
¿Y me querría cuando se enterara en qué me había convertido? Pero, ¿por qué necesitan la ayuda de ese chico? Dije entonces, con una sensación de vértigo persistente. ¿Por qué no pueden volver a casa y ya está? Utiliza el cerebro verde, dijo Chubbs. No podemos volver a casa porque lo más probable es que los de las FEB estén vigilando a nuestros padres. Liam movió la cabeza de lado a lado y se quitó por fin las gafas de sol. Estaba agotado, tenía el rostro demacrado y ojeroso. Tendrás que ir con mucho cuidado, ¿entendido? ¿Quieres de verdad que te deje en la primera estación de autobús que encontremos? Porque estaríamos encantados de... No, exclamó Chubbs, en absoluto. Ya hemos perdido bastante tiempo con ella, y además es por su culpa que tenemos a los de la liga pisándonos los talones. Noté una punzada de dolor en el lado izquierdo del pecho, justo por encima del corazón. Tenía razón, evidentemente. La mejor opción para todo el mundo sería que me dejasen en la estación de autobús más próxima y nos olvidáramos del tema. Pero eso no significaba que yo no quisiera, o no necesitase, encontrar tanto como ellos a este tal huidizo. Aunque, por otro lado, no podía pedirles que me dejasen quedarme con ellos. No podía imponerles más cosas, ni correr el riesgo de llevarlos a la ruina con aquellos dedos invisibles que parecían obsesionados por destrozar cualquier relación que yo pudiese establecer. Si la liga nos atrapa y los hacía prisioneros, nunca me lo habría perdonado. Jamás. Si decidía encontrar al huidizo, tendría que hacerlo sola. Cualquiera pensaría que me había acostumbrado a la idea de vivir la vida sin nadie a mi lado, que me supondría un alivio no correr constantemente el peligro de deslizarme en el interior de la cabeza de los demás. Pero yo no quería. No quería echar a andar sola abajo aquel cielo gris y encapotado, y sentir el frío que me atravesaba la piel. Así que, dije, entrecerrando los ojos para fijar la vista en el remolque más próximo, esto no es East River. Tal vez lo fuera en su día, dijo Liam. Es posible que trasladen el campamento de vez en cuando. La verdad es que no se me había ocurrido. Oh, refunfuñó Chubbs. Podría ser que los de las FEB los hayan capturado de nuevo. Quizá esto era East River y ahora ya no es. Y no nos toca otro remedio que buscar la manera de entregar la carta de Jack y volver a pasar por nuestros propios medios. Solo que nunca lo conseguiremos porque los rastreadores darán con nosotros y nos encerrarán otra vez a todos en campamentos. Solo que ahora ellos... Gracias, le interrumpió Liam, por este estupendo empujón de optimismo. Podría tener razón, dijo Chubbs. Reconócelo. Y también podrías estar equivocado, dijo Liam, acariciándole la cabeza a Sue para reconfortarla. En cualquier caso, esto es lo que hay. Pensaremos que no es más que una falsa alarma. Echemos un vistazo para ver si encontramos algo que nos sea de utilidad y luego nos ponemos de nuevo en marcha. Por fin, estoy harto de perder el tiempo con cosas que carecen de importancia. Chubbs hundió las manos en los bolsillos del pantalón y echó a andar muy indignado hacia donde estaba yo. De no haberme apartado de su trayectoria, me habría golpeado y derribado al suelo. Me giré y seguí con la mirada su recorrido, enfadado. Apartaba de un puntapié todas las piedras que se le cruzaban en su camino. De pronto vi a Liam plantado a mi lado, de brazos cruzados. No te lo tomes como una cuestión personal, dijo. Supongo que emití algún sonido que denotó mi incredulidad, puesto que siguió hablándome. Me refiero a que este niño no es más que un viejo cascarrabias de 70 años atrapado en el cuerpo de un niño de 17. Si se muestra tan insufrible es porque está intentando echarte. Sí, claro, pensé, pues le está funcionando. Y ya sé que no es excusa, pero está tan estresado y asustado como nosotros y supongo que lo que intento decirte es que todo este ácido que te echa constantemente encima viene de un buen corazón. Si resistes, te juro que no encontrarás un amigo más fiel, pero está muerto de miedo por lo que pueda pasar, sobre todo por lo que le pueda pasar a Sue, en el caso de que volvieran a atraparnos. Levanté la vista al oír aquello, pero Liam ya se había alejado de mi lado para acercarse a un conjunto de remolques destrozados.
Durante un segundo de locura se me pasó por la cabeza la idea de seguirlo, pero entonces vi a Sue por el rabillo del ojo, balanceando los guantes de color amarillo chillón de ambos lados del cuerpo. Entraba y salía de los remolques. Se ponía de puntillas para husmear a través de las ventanas rotas de las autocaravanas, e incluso, en un momento dado, me pareció que andaba a gatas entre los restos de una autocaravana a la que un tornado parecía haberle partido por la mitad. El techo de metal, que colgaba de dos endebles juntas, se bamboleaba y combaba bajo la fuerza combinada de la lluvia y el viento. Pese a que tenía la cabeza cubierta con la capucha de aquella sudadera que le iba tan grande, vi que levantaba una mano enguantada y se tocaba la cara, como si quisiera apartarse de los ojos un mechón de pelo. No me pareció extraño hasta que volvió a repetirlo y palideció levemente al sorprenderse realizando aquel gesto. Me vino repentinamente a la cabeza la conversación que había intentado mantener con Chubbs en el interior del monovolumen. Empecé a decir, pero me callé en seco. ¿Cómo preguntarle a una niña si le habían hecho picadillo el cerebro sin pisotear un recuerdo ya doloroso de por sí? La verdad es que en Turmon solo afeitaban la cabeza a los niños cuando querían meterles las narices en la cesera. Cuando yo llegué allí, ya habían dejado de hacerlo. Pero los niños de más edad habían tardado un tiempo en recuperar su pelo normal. Me di cuenta de que ella me había preguntado si ese era su caso, si el motivo por el que no hablaba era porque le habían cruzado algunos cables que no debían haberlo hecho, o porque habían ido demasiado lejos con una excusa de encontrar una curación. ¿Por qué te cortaron el pelo?, le pregunté al final. Conocí a muchas chicas, incluyéndome a mí, que habrían preferido llevar el pelo más corto, pero con la excepción del corte de pelo anual al que nos sometían a todas, poco podíamos decir al respecto. Y el modo en que Sue se había tocado el pelo fantasma me llevaba a pensar que tampoco ella había podido opinar con respecto a aquel tema. Si mi pregunta le había incomodado, no lo demostró. Sue se llevó las manos de la cabeza y empezó a restregársela, con una expresión de profundo malestar. Viendo que yo no la captaba, se quitó un guante y se rascó la cabeza. «Oh», dije, «oh, ¿quieres decir que tenías piojos?». Asintió. «Vaya», dije, tenía sentido, pero aquello seguía sin explicar por qué no podía abrir la boca para responderme. «Lo siento mucho». Sue levantó un hombro en un poco entusiasta gesto de indiferencia. Dio media vuelta y se encaminó hacia la autocaravana más próxima. La puerta se tambaleó al abrirla para entrar y seguirla, y las bisagras chillaron. Sue puso mala cara y yo le correspondí, dándole a entender que coincidía con ella. El interior olía a algo dulce, aunque no agradable, como a fruta podrida. Empecé por el reducido espacio central, abriendo y cerrando las puertas de color claro de los armarios. Los cojines de los asientos estaban forrados de un detestable color morado e, igual que el pequeño televisor que colgaba de la pared, estaban cubiertos de polvo y suciedad. Sobre la encimera, una solitaria taza de café. La zona de dormitorio, situada en la parte de atrás, era también austera. Unos cuantos cojines, una lámpara y un armario que contenía un vestido rojo, una camisa blanca y un arsenal de perchas vacías. Alargué el brazo para coger la camisa cuando lo vi por el rabillo del ojo. Lo habían colocado en el parabrisas de la autocaravana en lugar de un espejo retrovisor. No era nada que pudiera parecer extraño visto desde fuera, ni que llamara la atención, a menos que uno se fijara realmente en ello. Pero una vez dentro, apenas a 1 metro de distancia, estaba lo bastante cerca como para ver con precisión la luz roja en la base. Lo bastante cerca como para comprender que la cámara del interior estaba enfocada hacia cualquier cosa que pasara por la carretera situada enfrente. Y si yo podía ver a Betty desde donde me encontraba en aquel momento, la cámara también podía verla. La cámara era algo distinta a las que teníamos en Turmon, pero lo bastante similar como para inducirme a pensar que los que estaban tras ella eran los mismos. Miré a Sue y ella me miró a mí.
Quédate aquí, dije, cogiendo la cafetera que había en la mesa. Crucé la autocaravana en 3 pasos, blandiendo la cafetera como una espada. Aparté de una patada algunas cajas vacías y trastos que había por el suelo y vi, entre la basura y las bolsas de plástico, un pequeño guante rojo, demasiado pequeño para un adulto. No me di cuenta de que la cafetera seguía en mi mano hasta que golpeé el dispositivo con la intención de romperlo. El cuerpo de cristal barato se partió, cayó al suelo y me quedé con el asa en la mano. La bombilla negra seguía perfectamente colocada en su sitio, solo que ahora el ojo de la cámara giró para enfocarme. Funciona, pensé, presa del pánico, buscando otro objeto con el que poder romperla. Está grabando. No recuerdo haberla llamado, pero Sue apareció al instante a mi lado. Vi que llevaba algo bajo la sudadera. También ella debió de haber reconocido la cámara, puesto que antes de que me diera tiempo a decir nada, la vi quitarse uno de los guantes amarillos y extender el brazo hacia el objeto. No, nunca había visto a un amarillo en acción. Había sufrido sus secuelas, naturalmente. Cortes de luz en todo el campamento, ruido blanco cuando los supervisores del campamento pensaban que alguno de ellos lo había hecho expresamente. Pero hacía tanto tiempo que habían desaparecido de Turmon que ya había dejado de imaginarme cómo debía de ser eso de hablar el misterioso idioma de la electricidad. Sue se limitó a rozarla con la punta de los dedos, pero eso bastó para que la cámara empezara a emitir un agudo gemido. Los dedos de Sue emitieron entonces un rayo azulado en dirección al cuerpo de la cámara. La línea quebrada fustigó el plástico, que empezó a humear y a deformarse por el efecto del calor. Sin previo aviso, se encendieron todas las luces de la autocaravana y aumentaron hasta tal punto de temperatura que se hicieron añicos. El vehículo empezó a carraspear y chisporrotear, a temblar bajo nuestros pies, y el motor resucitó milagrosamente después de un prolongado sueño. Sue se puso de nuevo el guante y se cruzó de brazos. Cerró los ojos con fuerza, como si con el gesto intentara detener aquel caos. Pero no teníamos tiempo de quedarnos para ver si el esfuerzo daba sus frutos. Avancé hacia la puerta y la agarré por la camiseta con la intención de sacarla de allí. La arrastré para rodear la autocaravana por el lado que daba a la carretera y desde donde se veía a Black Betty. Sue seguía temblando. Vamos, dije, sin dejar que se parara. Su rostro había perdido toda su luminosidad. Se había apagado como una vela. Todo va bien, dije mintiendo. Tenemos que reunirnos con los demás. Vi que todos los remolques que ocupaban aquella primera fila tenían una cámara instalada en el parabrisas delantero. Fui mirándolas una a una mientras corríamos hacia Black Betty. Destruirlas en ese momento carecía de sentido. Quienquiera que pudiera vernos ya nos había visto. Teníamos que salir de allí, y rápido. Tal vez fueran viejas, intenté decirme mientras abría la puerta de Black Betty. Tal vez estuvieran instaladas allí desde hacía muchísimos años, para controlar los hurtos. A saber dónde enviarían sus grabaciones, tal vez a ninguna parte. Pero al mismo tiempo, el corazón me latía con una melodía completamente distinta. Ya vienen. Pensé en gritar para llamar a los demás, pero quién sabe dónde estarían. Salté al monovolumen después de que hubiese entrado Sue e hice lo único que pensé que tenía sentido en aquel momento. Presioné con la palma de la mano la parte blanda del volante. El gemido de la bocina de Betty despertó de repente el paisaje dormido. Una bandada de pájaros que hasta entonces había permanecido escondidos en un árbol echaron a volar. Cuando alcanzaron el cielo, empecé a hacer sonar la bocina con un ritmo más rápido e insistente. Chubbs fue el primero en aparecer, corriendo entre una fila de autocaravanas, y Liam lo hizo un segundo después, unas cuantas filas más arriba. Cuando vieron que solo estábamos nosotras, ambos aflojaron la marcha. La expresión de Chubbs se tornó de fastidio. Asomé la cabeza por la ventanilla abierta del lado del conductor y grité: «Tenemos que irnos, ahora mismo». Liam le dijo a Chubbs algo que no logré oír, pero me obedecieron.
Cuando los chicos entraron, me instalé en cuclillas entre los dos asientos delanteros. ¿Qué pasa? Liam estaba sin aliento. ¿Qué sucede? Señalé hacia la autocaravana más próxima. Tienen cámaras instaladas, respondí con voz ronca. Absolutamente todas. ¿Estás segura? La voz de Liam sonó calmada, excesivamente calmada. Adiviné que estaban fingiendo, puesto que vi que incluso le temblaban los dedos al intentar introducir la llave en el contacto. Las ruedas del monovolumen giraron sobre el barro en cuanto puso la marcha atrás. El acelerón me mandó directa al suelo. Dios mío, dijo Chubbs. No puedo creerlo. Somos como Hansel y Gretel. Dios. ¿Crees que era ella? No, dijo Liam. No. Es muy astuta por ser una rastreadora, pero esto es otra cosa. Tal vez lleven mucho tiempo aquí, dije cuando nos incorporamos de nuevo a la autopista. Estaba completamente vacía. Parecía una boca lista para engullirnos enteros. Tal vez estuvieran espiando a la gente que vivía aquí. A lo mejor esto sí que era East River o era simplemente una trampa tendida a todo aquel que estuviera buscando el auténtico East River. Liam apoyó el codo en el panel de la puerta y dejó descansar la barbilla sobre la mano cerrada. Cuando por fin habló, los cientos de grietas serpenteantes del cristal resquebrajaron del parabrisas, cortando en mil pedazos su reflejo. Pisó el acelerador a fondo y el viento entró silbando a través del orificio que había dejado la bala. Limítense a mantener los ojos bien abiertos y avísenme si ven a alguien o algo que nos parezca sospechoso. Definición de sospechoso. Casas cerradas a cal y canto, un monovolumen tiroteado. Sabía que debíamos haber esperado a que oscureciera, dijo Chubbs, dando golpecitos en la ventanilla del lado del acompañante. Lo sabía. Si esas cámaras funcionaban, lo más probable es que hayan captado el número de matrícula y todos los detalles. De la matrícula ya me encargo yo, afirmó Liam. Chubbs abrió la boca para decir algo, pero se quedó mudo y apoyó la cabeza en la ventanilla. ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Una patrulla de los de las FEB? Pregunté, cuando cruzamos otra vía de tren. Peor, Chubbs suspiró. Rastreadores, cazadores de recompensa. Por lo que cuentan, los de las FEB andan escasos de recursos, explicó Liam, y lo mismo se aplica a la Guardia Nacional y a lo que queda de la policía local. No creo que envíen una ciudad hasta aquí solo por un chivatazo, y a menos que casualmente tengan un cazador de recompensas que viva en este lado del mundo, todo irá bien. Sonaba a últimas palabras antes de morir. La recompensa por entregar a un niño es de $10,000. Chubb se giró para mirarme, y el país entero está sin un centavo. No nos irá todo bien. Oí un tren a lo lejos. El sonido de su silbato era similar al que emitían los que pasaban por Turmont a todas las horas de la noche. Aquello bastó para empujarme a clavar las uñas en los muslos y cerrar los ojos con fuerza, con la esperanza de superar la terrible sensación de náuseas. No me di cuenta de que la conversación había continuado hasta que oí a Liam que me preguntaba: ¿Te encuentras bien, Verde? Levanté la cabeza y me sequé la cara, preguntándome si aquella humedad era debida a la lluvia o a que había estado llorando sin darme cuenta. No dije nada y a gatas me instalé en el asiento de la última fila. Aunque me habría gustado hacerlo, no participé más en la conversación sobre si debían seguir buscando a East River o debían dejarlo correr. Había cientos, miles, millones de lugares donde el huidizo podría haber instalado su campamento, y deseaba ayudarles a solucionar aquel rompecabezas. Quería ser partícipe de ello, pero no podía hacer preguntas y, por otro lado, necesitaba dejar de mentirme, porque a cada segundo que pasaba con ellos aumentaban las probabilidades de que descubrieran que los rastreadores y los soldados de las FEB no eran los auténticos monstruos de este mundo. No, el auténtico monstruo estaba sentado en el asiento de atrás. Por una vez la música estaba apagada, pero el silencio de los altavoces me ponía nerviosa, más que las carreteras desiertas o los cascarrones vacíos de las casas embargadas. Liam no paraba de moverse. Examinaba con la mirada los pequeños pueblos abandonados por los que pasábamos. Vigilaba el nivel de combustible del depósito. Jugueteaba con el mando del intermitente.
Tamborileaba con los dedos sobre el volante. En un determinado momento, su mirada se cruzó con la mía a través del retrovisor. Fue solo un instante, pero sentí una pequeña punzada en el estómago, tan aguda como si me hubiera acariciado la palma de la mano con un dedo. Me ruboricé, aunque por dentro me había quedado helada. Había sido medio segundo, no más, el tiempo suficiente para ver que se le habían oscurecido los ojos por culpa de algo que podía muy bien ser frustración. Chubbs en el asiento del acompañante doblaba y desdoblaba un papel que tenía en el regazo, una y otra vez, casi de manera inconsciente. ¿Puedes parar ya con eso?, explotó Liam, desasosegado. Lo romperás. Chubbs paró de inmediato. ¿No podemos intentarlo? ¿Necesitamos al huidizo para hacerlo? ¿De verdad querrías correr ese riesgo? Jack lo habría hecho. Sí, pero Jack, Liam se interrumpió. Es mejor ir a lo seguro. Él nos ayudará cuando demos con él. Si es que damos con él, dijo enfurruñado Chubbs. Jack. No me di cuenta de que había hablado en voz alta hasta que vi que Liam me miraba de nuevo a través del retrovisor. A ti no te importa, dijo Chubbs, y lo dejó en eso. Liam se mostró solo algo más explícito. Era nuestro amigo, en la habitación del campamento me refiero. Estábamos Intentamos ponernos en contacto con su padre. Es uno de los motivos por los que tenemos que localizar al huidizo. Señalé con la cabeza la hoja de papel. Y antes de que se separen escribió una carta. Cada uno de nosotros escribió una, explicó Liam, por si acaso alguno se echaba atrás en el último momento y no quería venir o no lo conseguía. Y Jack no lo consiguió. La voz de Chubbs era capaz de cortar el acero. A su espalda pasaban en trepidante sucesión elegantes casas coloniales, cuyos colores nos guiñaban el ojo a través de la ventanilla. Da igual, dijo Liam, tosiendo para aclararse la garganta. Intentamos entregar esta carta a su padre. Fuimos a la dirección que Jack nos proporcionó, pero la casa había sido embargada. El padre dejó una nota diciendo que había ido a trabajar en Washington, D.C., pero sin dirección ni número de teléfono. Por eso necesitamos la ayuda del huidizo para averiguar dónde está. ¿Y no pueden enviarla por correo y ya está? Unos 2 años después de que te internaran en Turmon, empezaron a revisar el correo precisamente por esto, explicó Liam. El gobierno lo lee todo, lo dice todo y lo escribe todo. Han elaborado una encantadora historia según la cual nos han salvado a todos y en los campamentos se dedican a reprogramarnos para convertirnos de nuevo en muchachitos encantadores. No quieren que nadie descubra la verdad. La verdad es que no sabía qué responder a aquello. Lo siento, murmuré. No era mi intención que me lo contaras todo. No pasa nada, dijo Liam, después de que el silencio se tensara tanto que se hizo necesario romperlo. Tranquila. No hay una forma de explicar cómo lo supe. Tal vez fuera por la tensión de las manos de Liam en el volante, o por su manera de mirar constantemente el retrovisor lateral durante la conversación. Incluso mucho después de que un coche plateado pasara por nuestro lado en sentido contrario. Tal vez por el movimiento de sus hombros, que dejó caer en un gesto de derrota. Lo supe, simplemente, mucho antes de que captara su mirada de preocupación a través del retrovisor. Muy despacio, sin molestar a Sue y a Chubbs, que seguían contemplando el interminable bosque que se desplegaba al otro lado de las ventanillas laterales, volví a agacharme entre los dos asientos delanteros. Liam me miró a los ojos durante una décima de segundo y movió la cabeza en dirección al retrovisor lateral. Compruébalo por ti misma, parecía que decía, y así lo hice. Nos seguía a unos 2 coches de distancia un viejo pick-up de color blanco. Dado que la lluvia perjudicaba la visibilidad, no sabía muy bien si su interior lo ocupaban 1 o 2 hombres. Desde donde estaba yo sentada parecían un par de hormigas negras. Interesante, dije, sin alterar la voz. Sí, replicó él, apretando la mandíbula. Tensó la musculatura del cuello.
Acabaré adorando Virginia Occidental, el glorioso estado de la montaña, paisaje de tantas y tantas canciones de John Denver. A lo mejor, empecé a decir, deberías parar un momento en el arcén para mirar el mapa. Era una manera de tentar la situación. Liam estaba a punto de incorporarse a la autopista George Washington, bastante más ancha que la carretera de curvas que dejábamos atrás. Si aquel vehículo realmente nos seguía, no podría pararse sin delatarse con ello. En cualquier caso, quienquiera que estuviese al volante del pick-up no conducía de manera agresiva. De tratarse de un cazador de recompensas, como Liam al parecer suponía, lo más probable era que también estuviera tentándonos. Continuamos por Gorman Road, siguiendo las curvas. Black Betty bajó el ritmo antes de llegar al cruce. Liam dudó un segundo antes de poner el intermitente. Miré por el retrovisor y noté alivio en el corazón al ver que el pick-up encendía el intermitente contrario. Iban a la derecha, nosotros a la izquierda. Liam exhaló un prolongado suspiro y se recostó por fin en su asiento cuando el monovolumen llegó al cruce de la autopista con la carretera. Había otro coche que entraba en la autopista, un pequeño Volkswagen plateado. Tanto Liam como yo extendimos la mano para protegernos del intenso reflejo del sol en sus ventanillas. Tranquilo, viejo. Liam hizo señales al coche con impaciencia. Adelante y gira antes de que se acabe el siglo. No, tómate tu tiempo, afeítate y contempla el universo. El pick-up, que crujía y chirraba como al parecer lo hacen todos los coches antiguos, llegó a nuestra altura, y oí la música de Lynyrd Skynyrd sonando a través de las ventanillas bajadas. Freebird, precisamente la favorita de mi padre. 2 segundos de escuchar aquella canción bastaron para encontrarme de nuevo sentada en el asiento trasero de su coche de patrulla, recorriendo la ciudad. Era la única posibilidad de escuchar buena música cuando estábamos solo los dos patrullando. Mi madre la odiaba. Me reí interiormente a carcajadas cuando vi que el conductor movía la cabeza al ritmo de la música. Cantaba además a pleno pulmón, exhalando con cada palabra una bocanada de humo de cigarrillo que estaba fumando. Me reí interiormente a carcajadas cuando vi que el conductor movía la cabeza al ritmo de la música. Cantaba además a pleno pulmón, exhalando con cada palabra una bocanada de humo del cigarrillo que estaba fumando. Pero apareció de repente un sonido distinto, una especie de chirrido. Levanté la vista en el momento en que el Volkswagen daba un frenazo justo delante de nosotros. Se detenía en seco y nos mandaba otro rayo de sol cegador. ¿De qué va? Liam iba a tocar el claxon, pero el conductor del Volkswagen bajó el cristal de su ventanilla y apuntó hacia nosotros un objeto negro y brillante. No, el mundo se concentró. Los sonidos a mi alrededor se evaporaron. No, extendí el brazo, pulsé el botón de la radio y la puse a todo volumen. Liam y Chubbs empezaron a gritar, pero le apreté la mano a Liam antes de que pudiera apagarla. El ruido blanco superó el sonido de la música que sonaba por los altavoces, destrozándonos los oídos. No era tan fuerte y potente como el del campamento, ni de lejos tan terrible como de la última vez, pero estaba ahí, una agonía. El truco de la radio no conseguía ahogarlo, no del todo. Todos a mi alrededor se derrumbaron. El truco de la radio no conseguía ahogarlo, no del todo. Todos a mi alrededor se derrumbaron, perdiendo la fuerza al oír el penetrante sonido. Liam cayó sobre el volante, tapándose los oídos con las manos. Chubbs empezó a golpear la cabeza contra la ventanilla de su lado, intentando expulsar el sonido con ello. Black Betty empezó a deslizarse hacia adelante, y se paró en seco cuando Liam pisó el freno en lugar del acelerador. Se abrió la puerta de mi lado, y un par de brazos rodearon a Chubbs por la cintura e intentaron librarlo del cinturón de seguridad. Me incorporé del suelo y estiré el brazo hasta que encontré la mejilla de aquel hombre, y lo arañé con fuerza.
Fue suficiente para alertar al conductor del pick-up, el que hacía tan solo 2 segundos seguía alegremente al ritmo de Freebird, y conseguir que soltara a Chubbs, que permaneció en su asiento, aunque con medio cuerpo fuera del coche. El conductor cayó contra la base de la parte trasera del pick-up y sus palabras quedaron ahogadas en la tormenta de ruido que volvía los 3 coches. Fue entonces cuando vi la insignia que le colgaba del cuello con una cadena de plata y el símbolo PSI bordado. No eran rastreadores. PSI, FEP, campamento, Turmon, tortura. El hombre del Volkswagen había abierto la puerta del lado del conductor e intentaba desabrochar el cinturón de seguridad de Liam. No era un hombre grande en ningún sentido. Por su aspecto podría haber sido perfectamente un contable, con sus gafas de gruesos cristales y sus hombros cargados como consecuencia de haber pasado horas interminables encorvados sobre una mesa. Pero mientras seguía sujetando aquel terrible megáfono negro, no necesitaba ejercer la más mínima fuerza. En Turmont habían soldados de las FEB que llevaban siempre con ellos aquellas máquinas de generar ruido y las activaban para apaciguar pequeños grupos de alborotadores o simplemente para ver retorcerse de dolor a los niños. Les traía sin cuidado. Ellos no lo oían. Pese a tener los nervios a flor de piel, le empiné al conductor del pick-up un codazo en el pecho. Cayó de nuevo hacia atrás y lo encerré dentro del vehículo. Dispuse solo de un segundo para volver la cabeza a mirar a Sue antes de abalanzarme por encima del cuerpo de Liam, dispuesta a pelear. De un puñetazo, envié las gafas de Volkswagen al suelo. Por atrás de mí, Pickup se había acercado a la puerta del monovolumen y esta vez no iba con las manos vacías. Sue no retrocedió cuando el rifle le apuntó a la cara. Por sus gemidos, por su manera de apretar los ojos para cerrarlos, por el modo en que se protegía agónicamente los oídos con los guantes amarillos, no creo que llegara a verlo. No sabía qué hacer. Zarandeé a Liam para que volviese en sí. Abrió entonces los ojos, tan claros y tan azules, pero fue solo un instante. De repente noté el megáfono a 5 centímetros escasos de mi cara, y el ruido blanco se me clavó en el cerebro como una hacha. Los huesos se me transformaron en gelatina. No me di cuenta de que caía sobre Liam hasta que me encontré allí. El único sonido que superaba el ruido blanco, la radio y los alaridos de Chubbs eran el del corazón de Liam, resonando a través de su espalda. Volví a cerrar los ojos y me aferré al suave cuero de la chaqueta de Liam. En parte deseaba alejarme de él, poner entre nosotros la distancia suficiente para no correr el riesgo de adentrarme en su mente. Pero en parte, en mi más absoluta desesperación, estaba ya tratando de abrirme paso en su interior, de adherirme a él y ordenarle que se moviese. Si tenía la capacidad de hacer daño a la gente, ¿no existía la posibilidad de que pudiera también ayudarla? Levántate, le supliqué. Levántate, levántate. Se oyó un lamento agudo, un sonido que no podía ser humano. Me obligué a abrir los ojos. Pickup tenía el rifle en una mano y con la otra agarraba a Sue por el cuello de la sudadera y la arrastraba hacia el vehículo. Intenté gritar, aún notando en aquel momento que Volkswagen me tiraba el pelo para incorporarme y sacarme del monovolumen. Me lanzó al suelo y la gravilla se clavó en mis piernas y manos. Rodé para quedarme lejos del alcance del soldado de las FEB. Por debajo de Betty, vi un aleteo amarillo que se derrumbaba sobre la carretera, como 2 pajaritos, y a continuación oí un portazo. Stewart, confirma la localización del elemento PSI número 42755. Volkswagen tiró de nuevo de la puerta del lado del conductor para abrirla y extrajo de su bolsillo un objeto de color naranja. Me froté los ojos, intentando que la imagen doble que veía de aquel hombre se fundiera en una. El aparato naranja que el soldado tenía en la mano no era más grande que un teléfono móvil, y lo maniobraba con facilidad por delante de la cara de Liam, que seguía aplastada contra el volante del monovolumen.
Asesté un manotazo al tobillo del soldado, pero fue inútil. Estaba tan enfrascado con lo que estaba haciendo que ni se dio cuenta. Liam no podía mover la boca. La tenía paralizada. Liam. El aparato de color naranja parpadeó y al cabo de un instante, por encima del gemido del ruido blanco, oí que Volkswagen decía identificación positiva de Liam Stewart. Algo caliente y afilado, que emergía por debajo de Betty como una mordaz nube de arena, cortó el aire. Friccionó a su paso mi piel desnuda y tuve que volver la cara para eludir la luz cegadora que llegó a continuación. Un fogonazo que borraba absolutamente todo lo que se interponía en su camino. Oí a Volkswagen maldecir por encima de mí, pero su voz quedó engullida por un sonido de metal rechinando contra metal, de vidrio explotado con tanta fuerza y a tanta velocidad, que dos minúsculos fragmentos llovieron delante de mí como el granizo. Y entonces terminó todo. El ruido blanco se interrumpió bruscamente en el momento en que algo aterrizaba en el suelo a escasa distancia de donde yo estaba. El megáfono. Extendí el brazo y con la mano busqué a tientas la empuñadura del megáfono. Volkswagen gritaba algo que el zumbido de mis oídos me impedía escuchar. Además estaba tan concentrada en alcanzar el aparato que me importaba un comino prestar atención a sus palabras. Pero en aquel momento noté que una mano me apresaba el tobillo y tiraba de mí para arrastrarme por el suelo, pero no antes de que consiguiera hacerme con la empuñadura. Levántate, pedazo de... Se produjo un chillido digital, algo que sonó como una alarma, y el hombre me soltó de inmediato la pierna. Al habla, Larson, solicito ayuda inmediata. Me arrodillé con un gruñido, y conseguí incorporarme por completo. El hombre siguió de espaldas a mí un segundo más de lo aconsejable, y cuando se percató de su error y miró por encima del hombro, fue recompensado con un golpe metálico de megáfono en la cara. La radio cayó al asfalto con un gran estrépito, y le di un puntapié para dejarla fuera de su alcance. El hombre levantó las manos para protegerse de otro posible golpe, pero yo no estaba dispuesta a ponérselo fácil. No estaba dispuesta a permitir que me devolvieran a Thurmond. Le aprisioné el antebrazo y tiré hacia abajo, obligándole a mirarme. Tenía los ojos de color avellana y las pupilas se le encogieron por un momento antes de recuperar su tamaño normal. Aquel hombre me sacaba más de un palmo, pero nadie lo diría por el modo en que cayó arrodillado delante de mí. Era capaz de recobrar el aliento, y mucho menos impedirme estar directamente en su cabeza. Vete, intenté decirle. Tensé la mandíbula, con los músculos rígidos como si el ruido blanco los tuviera aún atrapados en una pulsante corriente eléctrica. Vete. No lo había hecho nunca y era imposible saber si funcionaría. Pero, ¿qué perdía intentándolo? De repente, me inundaron los recuerdos, oleadas y oleadas de recuerdos que me asaltaban el cerebro, mientras yo me repetía sin cesar, voy a hacerlo, funcionará. Martín había dicho que podía implantar pensamientos en la gente, pero mis facultades no funcionaban así, nunca habían funcionado así. Yo solo veía imágenes, solo podía revolver y clasificar y borrar. Aunque nunca había intentado hacer más cosas, nunca había querido hacerlo, hasta este momento. Porque si no conseguía ayudar a aquellos chicos, si no conseguía salvarlos, ¿para qué servía yo? ¿Qué sentido tenía mi vida? Hazlo, limítate a hacerlo. Me imaginé al hombre cogiendo la radio. Imaginé hasta el último detalle, desde cómo buscaba a tientas el aparato después de haber perdido las gafas, hasta las arrugas de su pantalón. Lo imaginé cancelando la solicitud de ayuda. Lo imaginé descendiendo por aquella colina rocosa y alejándose de la carretera, perdiéndose en el bosque. Y cuando relajé la tensión de la mano que le sujetaba por el antebrazo, eso fue exactamente lo que hizo. Se marchó, y a cada paso que daba estaba más sorprendida. Yo lo había hecho. Yo. Me volví. El humo negro se derrumbaba sobre la carretera.
cubriendo la hierba de la colina y todos los rincones bajo un espeso y desagradable manto. Entonces recordé. Su. Avancé cojeando y pude comprobar los destrozos. El pickup, que hacía apenas un momento estaba detenido justo al lado de Betty, estaba ahora a muchos metros de distancia, en un prado verde. El Volkswagen plateado estaba volcado a su lado, convertido en un irreconocible montón de metal retorcido. Arrojaba un humo espeso y daba la impresión de que iba a explotar de un momento a otro. Lo embistió, comprendí. El pickup lo embistió para sacarlo de la carretera. Seguí el rastro de las marcas de los neumáticos y los cristales, pero solo encontré al conductor del pickup, o lo que quedaba de él. El hombre estaba hecho un ovillo sobre la hierba. Era imposible distinguir dónde empezaba un miembro y acababa otro. De hecho, ninguno estaba en el lugar en el que correspondían. Los codos sobresalían del suelo como dos alas rotas. También a él lo habían embestido. Se apoderó de mi pecho una sensación fría y quebradiza que me obligó a apartarme de la humareda en cuanto hube confirmado que Sue no estaba en ninguno de los coches. Esperé a que se disipara un poco el humo antes de arrodillarme y vomitar la poca comida que pudiera tener en el estómago. Fue entonces cuando, al levantar la cabeza, la vi por fin, sentada en la carretera junto a Betty, con la espalda encorvada y la cabeza gacha, pero viva, sana y salva. Me aferré mentalmente a esas dos palabras cuando empecé a llamarla. Sue levantó la vista, jadeando, y a medida que fui aproximándome, vi que estaba destrozada. Tenía los ojos inyectados en sangre, un corte en la frente y las sucias mejillas bañadas en lágrimas. Cuando me arrodillé delante de ella, la cabeza me palpitaba al ritmo de mi corazón, y durante unos segundos de agonía fui incapaz de oír nada más. ¿Estás bien?, pregunté con la boca pastosa. Sue asintió con un castañeo de dientes. ¿Qué ha pasado?, logré barbullar. Sue se acurrucó, como si intentara desaparecer de allí. Los guantes amarillos estaban en el suelo, a su lado, y tenía las manos desnudas levantadas, proyectadas hacia adelante, como si hiciese solo un segundo que había tocado el vehículo. No sabía qué decir para tranquilizarla, ni siquiera sabía cómo tranquilizarme a mí misma. Aquella niña, aquella amarilla, acababa de destruir 2 coches y una vida en cuestión de 2 segundos. Y por lo que parecía, lo había hecho con un solo toque de manos. Pero incluso sabiendo aquello, la niña seguía siendo Sue, y sus manos me habían salvado. La cogí con brazos temblorosos y la acomodé en el interior de Betty. Sue ardía, con una temperatura muy superior a la que pudiera provocar la fiebre. La deposité en el asiento de atrás y le acaricié las mejillas, pero ella no lograba enfocar mi imagen. Cuando me disponía a cerrar la puerta, me agarró por la muñeca y señaló sus guantes, que habían quedado en el suelo. Ya te los traigo. Los recogí, se los entregué y me dispuse a enfrentarme a una carga más pesada. Chubb seguía inconsciente en el asiento del acompañante, con el cuerpo colgado por la puerta entreabierta. Por suerte, el conductor del pickup no había conseguido arrastrar más allá su largo cuerpo. De lo contrario, era muy posible que en aquellos momentos Chubb yaciera en la hierba junto al conductor. Cuando empujé la puerta para cerrarla, golpeé el saco de huesos que era su cuerpo. De puntillas, rodeé el monovolumen por la parte delantera, con una nube de puntitos luminosos decolorando mi visión. Abrí del todo la puerta del conductor. Liam seguía inconsciente, frío, y por mucho que lo zarandeara, no conseguía que volviera en sí. Sue empezó a llorar, y escondió la cara entre las rodillas para amortiguar los sollozos. «¿Estás bien, Sue?», le dije. «Todos estamos bien. No nos pasará nada». Desenredé los brazos de Liam del cinturón de seguridad gris y lo empujé y desplacé como pude para que dejara libre el asiento del conductor. No era lo bastante fuerte
para trasladarlo a los asientos traseros, al menos no en aquel momento, de manera que acabó en el suelo, calzado entre los dos asientos de delante. Quedó de cara a mí y así pude apreciar el movimiento espasmódico de los músculos de su boca, la sonrisa artificial que se formaba de vez en cuando en las comisuras. Miré el volante e intenté recordar los pasos a seguir para poner en marcha el coche. Pensé en lo que Liam hacía, en lo que Kate había hecho, en lo que mi padre solía hacer. 16 años y ni siquiera sabía localizar el freno de mano, y mucho menos cómo desactivarlo. Al final dio igual. Por lo visto, al ser un coche automático, podía funcionar sin necesidad de tocarlo, y lo único que realmente necesitaba saber era que el pedal de la derecha era para acelerar y el de la izquierda para frenar, y poca cosa más. Betty atravesó la humareda y siguió avanzando en busca de la carretera hasta que, por fin, nos alejamos de aquel caos, y el aire que empezó a entrar por las rendijas de la ventilación dejó de transportar el eco de ruido blanco hasta nuestros oídos y el humo hasta nuestros pulmones.